quirúrgico, que es un reto para todos los médicos que trabajamos en emergencia y en especial para el cirujano general. El problema es un abdomen agudo, cuándo debe operarse y cuándo no debe operarse. Dentro de lo que conocemos, el abdomen agudo actualmente en el siglo XXI sigue siendo una causa importante de una alta morbilidad y mortalidad en cualquier hospital del mundo. Como sabemos, el dolor abdominal es uno de los síntomas, ¿no?, por el cual el paciente va a ir a emergencia. Como consulta se dice que entre un 5 y 10% de los pacientes que van a emergencia van a ir por dolor abdominal. El dolor abdominal, como sabemos todos nosotros, puede ocurrir en cualquier edad de la vida, tanto en niños, adultos, ancianos, gestantes, ¿no? Como sabemos, el dolor abdominal va a ser una queja inespecífica que muchas veces se va a presentar junto con otros síntomas. Mayormente cuando el paciente va con dolor abdominal, a veces va también con náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, distensión abdominal, fiebre. Y las causas que van a producir el dolor abdominal pueden ser dolencias de tipo médicas, puede ser dolencias quirúrgicas, o también puede ser debida, ¿no?, a órganos intraabdominales, ya sea intraperitoneales o retroperitoneales y extraabdominales. De ahí que tantas patologías pueden causar dolor abdominal. Es un desafío, ¿no?, diagnóstico para todos los médicos de emergencia y para el cirujano en especial, ¿no? Es un reto, ¿no?, de decidir si el paciente debe ser operado o no operado. Hay que tener conocimiento que es importante diferenciar el concepto de abdomen agudo de un cuadro de dolor abdominal. Como sabemos, muchos dolores abdominales llegan a emergencia y más de un 40% se van a ir sin diagnóstico, ¿no? De ahí que el médico, ¿no?, que examina al paciente tiene que hacer una interpretación de los signos y síntomas que muchas veces es difícil para el médico con experiencia, ¿no? De ahí que cuando más experiencia tiene el médico y más conocimiento sólido tiene el médico, va a poder plantearse un probable diagnóstico de un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, cuando tenemos un paciente que acude a emergencia con dolor abdominal, siempre se debe hacer una buena historia clínica y una adecuada exploración física. Se dice que con una buena historia clínica y una adecuada exploración física se puede llegar hasta más de un 50% del diagnóstico. Otro de los datos importantes es cómo evoluciona el dolor, ¿no? Y pues por eso que muchos médicos, ¿no?, recomiendan evitar el uso de analgésicos y antibióticos antes de establecer la conducta que va a seguir con el paciente, ¿no?, que uno va a seguir con los pacientes. Aunque algunos médicos dicen que los analgésicos no van a calmar el dolor totalmente, siempre debe persistir el dolor, pero pueden mascarar cuadros, ¿no? Entonces es mejor evitar el uso de analgésicos y de antibióticos antes de la conducta que uno va a seguir, establecer la conducta que uno va a seguir. Como vemos, ¿no?, el abdomen agudo puede presentarse en niños. En niños es más difícil diagnosticar un abdomen agudo, ¿no? Una apendicitis es diferente al de un adulto, no es tan florida o el niño no refiere los síntomas que uno busca, ¿no? Entonces, aparte que tiene un epíplon pequeño que no mayormente plastrona el apéndice, entonces es más difícil diagnosticar. Es más fácil diagnosticar a un adulto joven, ¿no? Entonces da todos los datos, tiene una sintomatología florida, y es más difícil en el anciano, ¿no? Porque el anciano normalmente tiene otras patologías, ¿no? Hay que tener siempre presente el cáncer, ¿no? Y la sintomatología no es igual, a veces no da fiebre, no da leucocitosis, o son tardías esas manifestaciones. Es por eso que hay un abdomen agudo en ancianos también. De igual manera, en las mujeres gestantes, ¿no? Las mujeres gestantes, cuando están gestando, el útero va a ocupar una gran parte de la cavidad abdominal. Entonces eso va a desplazar los órganos y va a producir otros síntomas que muchas veces el médico tiene que saber sopesar y pensar que puede ser un diagnóstico, un abdomen agudo quirúrgico que tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Como vemos, en las pacientes gestantes mayormente a veces tienen apendicitis, ¿no? A veces tienen colecistitis, pero como sabemos, la mejor época para operar una gestante es en el segundo trimestre. Backus clasifica el dolor abdominal en 3 tipos, ¿no? Uno,
En el grupo A son aquellos pacientes cuyos padecimientos intraabdominales tienen que ser operados de inmediato, ¿no? Tienen una cirugía de emergencia. En el grupo B son padecimientos abdominales que no van a requerir cirugía, y el grupo C son padecimientos extraabdominales que van a simular un abdomen agudo, ¿no? Como vamos a ver posteriormente. Entonces, un paciente, ¿no?, del grupo A, que va a requerir de todas maneras una cirugía inmediata, va a ser en apendicitis complicada, ¿no? Ya sea con una peritonitis localizada, generalizada, ¿no? Una obstrucción intestinal, cuando haya problemas de circulación, una obstrucción intestinal estrangulada, como vemos a veces en los pacientes con una eventración estrangulada o con un vólvulo sigmoide, ¿no?, rotado más de 180 grados, ¿no? La perforación de víscera hueca, ¿no? Todo paciente que tiene confección de víscera hueca tiene que ser operado inmediatamente. Entonces, la úlcera péptica perforada, gracias a Dios, ahora no se ve con mucha frecuencia porque ahora se da tratamiento de los inhibidores de bomba de protones, que ha disminuido mucho la perforación de una úlcera péptica, ¿no? Perforación de divertículo del colon, ¿no? Que se ven a diverticulitis o complicadas, ya con peritonitis o con una perforación libre. En la perforación de ilion terminal, a veces también hay perforaciones de sigmoide cuando hay un tumor maligno, ¿no? Se puede poner el sigmoide al cuadro obstructivo y se perfora el sigmoide. En la colitis aguda complicada, como sabemos, es un cuadro muy común que vemos en emergencia. Muchos de los pacientes pueden venir con un piocolicito PU dentro de la vesícula, ¿no? O a veces pacientes diabéticos, ¿no?, que van a tener gangrena, enfisema en la vesícula, y hasta se puede perforar y dar una peritonitis biliar. Entonces, tienen que ser operados de todas maneras. Como sabemos también, en la urina disecante de aorta abdominal, la trombosis mesentérica que se ve en los ancianos mayormente que tienen problemas cardíacos, ¿no?, ya sean embolia o trombos, ¿no? Las personas, mujeres que están en edad reproductiva pueden tener un embarazo ectópico que se rompe y hace un hemoperitoneo masivo, o cuando tienen también un quiste ovario torcido también puede ser, ¿no? Y en las pancreatitis graves, agudas graves, como la pancreatitis necrohemorrágica. Los pacientes que no van a requerir cirugía, ¿no?, son aquellos del grupo B. En aquellos pacientes que sufren de enfermedad ácido-péptica no complicada, ¿no?, tienen una úlcera gástrica no complicada, padecimientos hepáticos, en hepatitis aguda, a veces accesos hepáticos, como son los accesos amebianos, ¿no?, normalmente no se operan, ¿no? Padecimientos intestinales, como la gastroenterocolitis, etcétera, infección de vías urinarias, ¿no? Hay también muchas veces que pacientes que se operan, ¿no?, con una peritonitis primaria espontánea, ¿no? Entonces, eso vamos a ver la peritonitis primaria, podemos ver en niños, ¿no?, que es porque el germen llega por vía hematógena a la cavidad en niños, ¿no? Que mayormente es dado por neumococos, ¿no? Y en adultos, más que todo pacientes cirróticos que tienen ascitis o lo que tienen también una diálisis peritoneal. A veces ahí se complica ya con gérmenes gran negativos como el E. coli y la Klebsiella. Son menos frecuentes, ¿no? Abdomen agudos, ¿no? Fiebre mediterránea, epilepsia abdominal, porfirias, atonía y vasculitis. Y los pacientes, ¿no?, del grupo C, que no van a requerir o van a simular un abdomen agudo, aquí tenemos el infarto agudo de miocardio, ¿no? Los pacientes de adultos que sufren de problemas cardíacos, a veces pueden tener un infarto de la cara posterior del corazón y va a dar un dolor en epigastrio, ¿no? La pericarditis aguda, la neumonía, ¿no? A ver, la neumonía basal derecha en niños simulan una apendicitis, ¿no? El paciente viene con un cuadro de dolor abdominal, piensa que es una neumonía basal. De igual manera, en pacientes que vienen con cetoacidosis diabética, entonces por eso hay que preguntar siempre en la historia si el paciente es diabético o no es diabético, si está recibiendo tratamiento, porque puede venir con una cetoacidosis diabética y no puede dar o no puede simular un abdomen agudo, ¿no?, para darle un tratamiento quirúrgico. Acá tenemos un cuadro que podemos dividir el abdomen agudo, ¿no?, un abdomen agudo quirúrgico y un abdomen agudo médico. Como sabemos, todo paciente con un abdomen agudo quirúrgico se tiene que operar de emergencia, ¿no?
Y con la operación va a ser la solución a su patología. El problema está que cuando uno duda del diagnóstico o alarga ¿no? el acto operatorio, entonces va a haber mayores complicaciones, ¿no? Y puede llegar a la muerte si no se opera lo antes posible. Y el paciente con un abdomen agudo médico, normalmente se le da tratamiento médico y eso va a ser la solución del problema. Pero, como vemos también, como le digo, a veces el paciente viene con una infección de vías urinarias y piensa que es una apendicitis y se operan, ¿no? Entonces va a ser una operación necesaria, más que todo va a aumentar la morbilidad del paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir un abdomen agudo quirúrgico? Entonces, la definición de un abdomen agudo quirúrgico viene a ser un síndrome que se va a caracterizar más que todo por dolor abdominal. Pero este dolor abdominal tiene que ser de instalación aguda, brusca, de un momento a otro, que con una duración en caso que pueden durar más de 6 horas y puede llegar hasta 7 días. Esto va a ser progresivo y potencialmente mortal si que no se da el tratamiento adecuado a tiempo, porque va a ocasionar alteraciones tanto locales dentro de la cavidad peritoneal como de todo el organismo, sistémicas. Y esto más que todo va a depender de la etiología que causa el abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Es diferente un abdomen agudo quirúrgico causado por una apendicitis que con una aneurisma de aorta roto, ¿no? Diferente, ¿no? Por lo tanto, siempre hay que darle un tratamiento o un diagnóstico rápido para un tratamiento quirúrgico de emergencia. Es importantísimo ver, ¿no? El dolor abdominal. Entonces, el dolor abdominal que está relacionado con el abdomen agudo va a ser de este tipo: el dolor visceral, el dolor somático y el dolor referido. Como vemos, el dolor visceral, el dolor se va a iniciar en las paredes de los órganos huecos, ¿no? De los intestinos, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Y esto se va a producir más que todo cuando hay distensión, ¿no? De su luz, cuando hay aumento de su peristaltismo o cuando hay isquemia o necrosis de algún segmento del intestino. Entonces ahí va a producir dolor. Mientras que el dolor producido por los órganos sólidos, como el hígado, el vaso, se va a dar más que todo cuando la cápsula que lo reviste se estira, ¿no? O sea, cuando hay aumento de volumen, entonces va a producir dolor los órganos sólidos. Este dolor visceral que va a tener los pacientes que llegan con dolor abdominal va a ser un dolor sordo, mal localizado, que normalmente se va a sentir en la línea media. Este dolor puede ser de tipo cólico o urente, ¿no? Como le digo, la localización en la línea media del abdomen anterior, ¿no? Va a ser según el desarrollo embriológico de los órganos, ¿no? Así tenemos que los órganos que derivan del intestino anterior, como vemos acá, ¿no? Como es el hígado, ¿no? El vaso, el páncreas, el estómago. Entonces va a ser el dolor en la región epigástrica. Mientras que lo que deriva embriológicamente del intestino medio, el dolor va a estar localizado en la región periumbilical. Entonces, ¿qué órganos están ahí? El duodeno, el intestino delgado y la mitad del colon derecho. Mientras que lo que deriva del intestino posterior va a ser en la región suprapúbica o hipogástrica, ¿no? ¿Sí? Aquí va a tener el colon izquierdo, ¿no? El sigmoides, el recto y el ano. En ocasiones, también muchos de los enfermos van a referir, ¿no? Este dolor de una víscera, dolor visceral, como si fuera una sensación de plenitud, ¿no? Está lleno, no quiere comer, está lleno, dice, me siento lleno, dice el paciente, es una de las formas también que a veces refieren el dolor tipo visceral. El dolor somático, sí, este dolor es diferente, ¿no? Este dolor normalmente es dolor ya agudo, es más intenso, pero ya se localiza, ¿no? Está bien localizado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está comprometido el peritoneo parietal, ¿no? Y este dolor se va a agravar con los movimientos, ¿no? El paciente dice que cuando está con un dolor somático, por una apendicitis, cuando viene del trayecto de su casa al hospital, viene en una vía crucis, porque cada vez que hay un bache en el carro, aumenta el dolor, ¿no? Entonces, y al llegar al hospital, uno hace la palpación, el dolor va a aumentar, ¿no? Esto se produce, como les digo, más que todo por una irritación química o inflamatoria. Nosotros vemos más problemas inflamatorios como la apendicitis, los problemas
infecciosos, ¿no? También puede ser reacción química por orina o por bilis, ¿no? Y esto va a irritar, ¿no?, la terminación nerviosa localizada en el peritoneo parietal, en la raíz del mesenterio y en el diafragma. El dolor referido también es importante porque nos obliga muchas veces a diagnosticar una patología, ¿no? Así tenemos que el dolor referido se va a percibir en zonas distantes al órgano lesionado, ¿no? Y esto se debe más que todo porque este órgano a veces está inervado, ¿no?, por el mismo neurosegmento, ¿no? Entonces, así tenemos, ¿no?, que en el paciente que viene con un problema vesicular, una colecitis aguda, normalmente tienen un dolor en el hipocondrio derecho del epigastrio que va a irradiar, ¿no?, a la escápula, al borde inferior de la escápula, al borde inferior de la escápula derecha, ¿no? Entonces es un dolor referido. Entonces es un paciente que viene con náuseas, vómito, dolor, hipocondrio que irradia la escápula derecha, al borde inferior de la escápula derecha, nosotros pensar que es una colecitis aguda. Otra cosa también, a veces cuando el paciente viene una perforación duodenal y hay una irritación del diafragma, ¿no? Entonces también va a dar un dolor en el hombro derecho, ¿no? Y la otra causa también de dolor referido son aquellos, ¿no?, que tienen problemas de dolores ureterales, que normalmente es un dolor lumbar que irradia por la zona inguinal hacia los genitales externos, ya sean masculinos o femeninos. Entonces, ¿qué va a caracterizar, ¿no?, a un abdomen agudo? Lo que va a caracterizar a un abdomen agudo, primeramente, que el abdomen agudo va a ser causado por una agresión al compartimiento peritoneal, ¿no? Y esto va a responder primeramente como síntoma principal el dolor abdominal. Como sabemos nosotros, la cavidad peritoneal es una unidad neuroinmunohumoral que está perfectamente capacitada para una profunda respuesta a cualquier agresión externa o interna, ¿no?, del abdomen. La agresión a la cavidad peritoneal va a despertar una respuesta general inflamatoria común que fisiopatológicamente cursa de 4 fases. Tiene una fase de ataque, o sea, la causa, la etiopatogénica, una fase de respuesta inflamatoria local, cómo reacciona, ¿no?, el peritoneo ante una agresión, y una respuesta inflamatoria del sistema, cómo reacciona ya todo el organismo ante una agresión del peritoneo. Y una fase de fracaso, sí que no se puede detener, ¿no?, esta evolución, que no puede llegar a la muerte, ¿no? Como vemos acá, ¿no?, acá tenemos primero la fase de ataque, ¿no?, que se puede dar de un ataque directo al peritoneo, ¿no? Y este ataque directo al peritoneo puede ser por una contaminación bacteriana, ¿no?, o química, entonces más que todo por un abdomen agudo peritonítico, o una lesión, ¿no?, causada por cualquier traumatismo, ¿no?, ya sea abierto o cerrado. Entonces estos van a comprometer, ¿no?, el peritoneo. Otras causas que también tenemos es la causa visceral, de ataque visceral, ¿no?, cuando es atacado primero a la víscera, ¿no?, y luego compromete el peritoneo. Acá tenemos un problema obstructivo, los problemas vasculares, ¿no? En los problemas peritoníticos más frecuentes tenemos la apendicitis, ¿no?, con peritonitis, ¿no? Mientras que en el obstructivo, ¿no?, tenemos la obstrucción por vías adherencias. Las vasculares tenemos falta de irrigación, más que todo la trombosis, ¿no?, de la arteria mesentérica. Una vez que sufre el ataque, ¿no?, la cavidad peritoneal, va a haber una respuesta de inflamación local, ¿no? Esta respuesta de inflamación local, ¿qué va a hacer primero? El peritoneo va a dar exudado, ¿no? Va a haber un gran exudado y va a activar toda la defensa fagocítica y linfocítica. Aparte de eso, ¿no?, va a haber una localización y secuestro del foco infeccioso mediante la producción de trombina y esto de fibrina. Y esto hace que si es una apendicitis, hace que sea un plastrón apendicular. Si es una colecitis, un plastrón vesicular. Entonces es la fase de respuesta local inflamatoria. Aquí es, yo creo que la mejor fase para decidir intervenir al paciente y solucionar el problema. Si es que no se toma una buena actitud, pasa ya a la fase de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? En la inflamación sistémica ya la infección puede ir a otro organismo, va a haber una infección, puede haber una sepsis,
un shock séptico y nos puede llevar a la muerte, al fracaso. O también puede haber una respuesta excesiva, ¿no? De proinflamatorio y nos da el CIRS, ¿no? Entonces también, si que no se controla, también nos va a dar a la muerte. Otra de las cosas, ¿no? Que también como reacción al organismo es una hipertensión intraabdominal, ¿no? En la hipertensión intraabdominal, como sabemos, como hay abundante líquido, a veces puede secretar el peritoneum hasta 7 litros, ¿no? Hay distensión de muchas veces las asas por el lidio, va a aumentar la presión, ¿no? Intraabdominal. Normalmente sabemos nosotros que la presión intraabdominal es entre 5 a 7.5 o 8, ¿no? milímetros de mercurio. Pero ya cuando aumenta más la presión intraabdominal, ya sea por el aumento del líquido, ¿no? por la distensión de las asas, edema de asas, no puede ya haber problemas, ¿no? cuando tiene más de 20 milímetros de mercurio de la circulación esplénica. O sea que ya va a haber una mala circulación, los órganos blancos como son el riñón, ¿no? Los intestinos, el mismo hígado. Y la otra es la hipovolemia o la hiperperfusión, ¿no? Como sabemos, la cantidad de líquidos, ¿no? Puede haber un secuestro, un tercer espacio en el intestino, nos puede dar un síndrome hipovolémico, esto es un shock circulatorio y nos puede llevar a la muerte, ¿no? Friedman clasifica el abdomen agudo en 5 tipos, ¿no? Una clasificación ya antigua que siempre se sigue usando, que primero lo clasificamos como inflamatorio. En el abdomen agudo inflamatorio están todas las patologías que terminan en itis, ¿no? Apendicitis, colecistitis, pancreatitis, salpingitis, ¿no? Como sabemos, la apendicitis es la causa de abdomen agudo más frecuente, ¿no? que se ve en todos los hospitales del mundo, por la cual los pacientes se operan con mayor frecuencia, ¿no? El obstructivo, ¿no? Como el obstructivo tenemos la causa principal, siempre de un cuadro de abdomen obstructivo, son las vías de adherencia. Y para que haya vías de adherencia, mayormente tiene que ser un paciente que ha sido intervenido anteriormente, ¿no? La segunda causa de un síndrome obstructivo, ¿no? De un abdomen agudo obstructivo, son las hernias, ¿no? Son las hernias, hernias sean las paratómicas o hernias inguinales o umbilical, ¿no? Es la segunda causa. Y la tercera causa son las neoplasias, más que todo las neoplasias del colon sigmoide. Los bóbulos se ven con mayor frecuencia, mayormente en pacientes que viven en altura, los bóbulos sigmoides, y se ve con mayor frecuencia en varones. También puede ser parásitos, un neurotubo, como son pacientes desnutridos, a veces los parásitos hacen como un ovillo y obstruyen la luz del intestino. Los besóares, ¿no? Son cuadros de obstrucción más que todo en pacientes psiquiátricos. Tenemos el tricobesor y el fitobesor. El tricobesor son agentes, mujeres mayormente, que se comen, tragan el pelo, entonces se hace un cuadro obstructivo, ¿no? Los fecalomas que se ven con mayor frecuencia en ancianos también. O sea, en el perforativo, ¿no? Como le digo, la úlcera gástrica o duodenal era frecuente, ahora ya después del tratamiento ya con los inhibidores de bomba de protones ya ha disminuido, ¿no? Ya se descubrió el Helicobacter pylori y ahora casi ya no hay gastritis. Entonces, con eso ha disminuido bastante. La úlcera ileal, las neoplasias perforadas, ¿no? Siempre un paciente con abdomen agudo de edad, siempre hay que pensar en neoplasias. Nunca hay que dejar de lado las neoplasias. Es igual como un paciente que viene con un dolor abdominal, es un adulto joven, siempre hay que pensar en apendicitis, ¿no? No hay que descartar que no sea apendicitis. Los fecalomas también puede ser, ¿no? En el hemorrágico tenemos una de las causas más frecuentes, el embarazo ectópico roto, ¿no? Como sabemos, son pacientes, mujeres, fértil, siempre hay que pensar, ¿no? Que puede estar embarazada. Pero normalmente cuando viene el paciente con un embarazo ectópico roto, el paciente viene hipotenso, diaforético, taquicárdico, sudoroso, ¿no? Viene pálido, entonces uno puede pensar un embarazo ectópico roto. También ruptura de un hematoma, ¿no? Hepático o esplénico, más que todo se ve cuando el paciente tiene un trauma abdominal cerrado, ¿no? Aneurisma de aorta abdominal también se ve también en hemorragia. En los vasculares, la causa más frecuente tenemos la isquemia mesentérica, ¿no? Acá tenemos la embolia o la trombosis de la arteria mesentérica, o también el cuadro de estrangulación, ¿no? Cuando tenemos hernias estranguladas, o también cuando tenemos un bulbo, ¿no? Con más de 180 grados de rotación.
Entonces, como hemos dicho anteriormente, la clasificación del abdomen agudo quirúrgico tenemos el abdomen inflamatorio, obstructivo, perforativo, hemorrágico y vascular, ¿no? Como vemos en el inflamatorio, como se dice, la vedette o la reina de la cirugía de emergencia es la apendicitis aguda, ¿no? La apendicitis aguda, como saben ustedes, ya probablemente al abdomen agudo ya se ven varias clases, ¿no? Varias patologías, ¿no? Han visto ya la apendicitis aguda, ¿no? Es la causa más frecuente de intervenciones quirúrgicas en emergencia, ¿no? Esto se da mayormente en adultos jóvenes, tanto hombres como mujeres, ¿no? Muchos de estos pacientes pueden venir complicados, ¿no? Cuando son más de 2 o 3 días de evolución. Entonces hay que tener en cuenta siempre un paciente que viene con un dolor abdominal, más que todo en el cuadrante inferior derecho, siempre, y si es joven, siempre pensar en apendicitis. Nunca hay que dejarlo de lado que no puede ser una apendicitis. La colestitis aguda, como vemos, también se ve mayormente en los adultos jóvenes, más que todo de sexo masculino, femenino, son más frecuentes, ¿no? Que llegan también por emergencia. Muchas veces se hace cirugía siempre y cuando tenga, por decir, una colangitis aguda, ¿no? Acá tenemos la triada de Charcot, ¿no? Fiebre, dolor y ictericia, entonces ahí sí tiene que ser operado de emergencia. Si no, a veces algunos pacientes que tienen colitis aguda se deja enfriar el cuadro, ¿no? O si está antes de las 72 horas, se puede operar sin problema, ¿no? Se hace fácil la operación. Otro de los de abdomen agudos inflamatorios tenemos la diverticulitis aguda del colon, ¿no? Que se ve mayormente en pacientes de edad adulta, ¿no? Mayores de 70, 80 años. Y la diverticulitis de Meckel siempre hay que tenerlo presente. A veces semeja un cuadro apendicular y es una diverticulitis de Meckel, ¿no? Entonces, que como sabemos, es un divertículo que tiene tejido ectópico, ¿no? Y a veces da inflamación. Dentro del abdomen agudo obstructivo, como le digo, el que más se presenta es el abdomen agudo obstructivo por vías de adherencia por quirúrgicas, ¿no? Como sabemos, las vías de adherencia por quirúrgicas mayormente se da en los pacientes que han sido operados muchas veces con peritonitis, ¿no? Pero también eso no quiere decir que si ha sido operado con peritonitis va a tener vías de adherencia de todas maneras. Algunos no van a tener, pero la mayoría han sido operados de peritonitis, ¿no? Estas vías de adherencia pueden hacer una obstrucción intestinal ya sea alta, intermedia o baja, ¿no? Normalmente las vías de adherencia van a producir una obstrucción intestinal intermedia, la más frecuente, ¿no? Las hernias, también hay que ver también las hernias inguinales, a veces también hernias laparatómicas o hernias o eventraciones, ¿no? Abdominales, hay que tener en cuenta, ¿no? A veces, muchas veces se ha visto, ¿no? Casos que ha venido un paciente con un, un síndrome obstructivo, ¿no? Y han pensado, no le han hecho una buena revisión de la región inguinal y tienen una hernia encarcerada o estrangulada, ¿no? Entonces siempre la segunda causa de obstrucción intestinal son las hernias. Las neoplasias, como vamos a ver, mayormente son en pacientes de edad adulta, mayor de edad, y siempre hay que pensar en una neoplasia de sigmoides. La invaginación intestinal se ve mayormente en niños como intuición y en adultos a veces puede verse intestino delgado siempre y cuando a veces haya un pólipo grande que puede hacer que el intestino se introduzca sobre el mismo intestino. El vólvulo intestinal, como digo, el más frecuente de vólvulo que tenemos es el vólvulo sigmoides, de ahí sigue el vólvulo de ciego, y de ahí el transverso, ¿no? Se ve con mayor frecuencia en pacientes de Lande, ¿no? El tratamiento depende del estadio del vólvulo, si está complicado o no complicado, ¿no? Puede ser una resección anatómica primaria o una resección y una colostomía de Harman, ¿no? El hilo biliar también hay que tenerlo presente. El hilo biliar es un cuadro obstructivo producido más que todo por el paso de un cálculo de la vesícula hacia el duodeno, ¿no? Entonces, el cálculo, al pasar hacia el duodeno, va a seguir el trayecto y se va a impactar en la válvula ileocecal, produciendo un abdomen agudo, ¿no? Por obstructivo, ¿no? Normalmente el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Se hace una enterotomía, se saca el cálculo y se cierra la pared del intestino. La hipertrofia pilórica se ve en lactantes, son niños que pueden hacer, comienzan a tomar su leche materna y comienzan al vómito muy rápido, frecuente, entonces
uno tiene que pensar que puede ser una hipertrofia pylórica, ¿no? Que se ve en lactantes. En el perforativo, como digo, tenemos la úlcera péptica perforada. Normalmente cuando hay una perforación de una úlcera péptica, tiene que ser una cirugía de emergencia, ¿no? Porque ahí se van a presentar los jugos gástricos. A veces se ha visto también que una úlcera péptica perforada puede semejar a una apendicitis. ¿Por qué? Porque al perforarse la úlcera, el contenido gástrico puede ir, ¿no? a través de la correa del colon hacia la fosa ilíaca derecha y irritar esa zona por los jugos gástricos. Entonces el paciente tiene, yo tuve dolor primero en el epigastrio, de ahí tuve en la fosa ilíaca derecha, dice, entonces un apéndice de dolor a los tiempos, ¿no? Entonces no, es una perforación, ¿no? Gástrica, por eso hay que hacer siempre una buena historia y una buena anamnesis, ¿no? Y también ver los antecedentes, esos pacientes probablemente sufren de gastritis, ¿no? O de úlceras, o también toman antiinflamatorios, ¿no? El traumatismo abdominal, como vemos, cada vez se hace más frecuente en nuestro medio, por ser Lima una gran metrópoli, donde hay muchos asaltos, accidentes. Entonces, el traumatismo abdominal perforativo, más que todo, podemos ver por traumatismo de arma blanca, por proyectil de arma de fuego, ¿no? O por traumatismos abdominales cerrados, ¿no? En accidentes de tránsito. También puede ser por tumores de intestino delgado y grueso perforado, una diverticulitis perforada, como vemos, ¿no? Una diverticulitis complicada ya con una perforación libre hacia la cavidad. El hemorrágico, como le digo, se ve en pacientes que tienen un embarazo ectópico que se rompe, entonces el paciente va a llegar con dolor, la paciente va a llegar con dolor intenso, ¿no? Va a llegar pálida, hipotensa, taquicárdica, diaforética. A veces el ginecólogo le hace una curdocentesis y va a salir sangre, ¿no? Se tiene que operar de emergencia. El traumatismo de verdad cerrado, cuando hay lesión más que todo de una víscera sólida, ya sea hígado o vaso, o lesión del mesenterio, ¿no? Entonces, ahí va a producir una gran hemorragia también. Los tumores vasculares, ¿no? Como el hemangioma hepático, también puede romperse y sangrar, o una úlcera péptica hemorrágica, ¿no? Que no sea tratamiento médico, hace una hemorragia digestiva alta, intensa, entonces tiene que ser operado. En lo que respecta al abdomen agudo vascular, una de las causas principales, tenemos la isquemia aguda mesentérica, ¿no? Como digo, puede ser una embolia o un trombo, ¿no? Ya sea de la arteria mesentérica superior o inferior. La superior es la más grave, la inferior es menos grave, ¿no? O también puede ser por la vena mesentérica. También puede ser un problema vascular cuando hay una ruptura o una fisura de una aneurisma a la aorta abdominal, ¿no? O una fístula aorta entérica o en angiodisplasia, ¿no? Angiodisplasia que son malformaciones vasculares, ¿no? Que se ven en los intestinos, mayormente, ¿no? En el colon derecho. Bueno, de acá tenemos este esquema, una de las causas más frecuentes de abdomen agudo. Yo creo que acá es la colecistitis, una de las causas más frecuentes, ¿no? Igual que la apendicitis. Otra cosa también que podemos ver son las obstrucciones intestinales, la ruptura del brazo ectópico, ¿no? La diverticulitis y la pancreatitis, ¿no? También son más frecuentes. Entonces, cuando nosotros tenemos un abdomen agudo de etiología inflamatoria, va a tener una sintomatología. Cuando es inflamatoria, normalmente va a ser un dolor tipo somático, ¿no? Porque acá, ya sea la pus o el sustancia irritante que puede ser la orina o la bilis, va a irritar el peritoneo y va a dar un dolor tipo somático, ¿no? Como sabemos, el dolor tipo somático va a ser un dolor continuo, que va a estar bien localizado y que va a aumentar con los movimientos y con los incrementos de la presión abdominal. O sea que cada vez que el paciente a veces viene con una apendicitis, a veces le tose, entonces uno le hace toser, entonces, ¿qué pasa? Me duele acá en la fosa ilíaca derecha. Entonces, ¿no? Va a ser bien localizado. O cuando hace esfuerzo también va a aumentar. O cuando a veces cuando el paciente viene, una paciente caminando, viene cogiéndose su fosa ilíaca izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que camina, ¿no? Aumenta la presión intraabdominal y va a haber dolor. De ahí que un paciente que viene con una peritonitis normalmente no quiere moverse, está inmóvil. Como sabemos, cuando afecta toda la pared, el peritoneo parietal anterior, se va a producir una contractura muscular refleja de la pared abdominal
que nosotros llamamos abdomen en tabla, ¿no? Es una contractura involuntaria de los músculos de la pared abdominal, ¿no? Como vemos, la irritación peritoneal puede ser causada, ¿no? Ya sea por contenido gastroduodenal, intestinal o biliar, ¿no? De ahí que cuando uno tiene una contaminación, ¿no?, de la cavidad peritoneal por contenido gastroduodenal, intestinal o biliar, va a haber un dolor intenso. Algunos pacientes refieren como es un dolor, doctores, como me hubiera metido un puñal, ¿no?, una empuñalada. Luego de ahí va a seguir una contractura de la difusa del abdomen, ¿no?, lo que vemos el abdomen en tabla, y eso vamos a ver mayormente en un paciente cuando tiene una perforación gastroduodenal, intestinal o de la vesícula biliar. Todo paciente que tiene un abdomen en tabla tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Cuando es la irritación peritoneal por pus o contenido colónico, acá la contractura no es tan evidente, no es tan intensa, pero sí, por el contenido séptico, va a haber un mayor compromiso del estado general. Y el paciente puede llegar, si no se trata inmediatamente o en el momento adecuado, un riesgo de shock séptico. Acá vamos a ver como ejemplos la gangrena por presión del apéndice, una diverticulitis o una tumoración del colon. Cuando la irritación peritoneal es causada por sangre o orina, normalmente es menos dolorosa, ¿no? Nosotros decimos que cuando el paciente no refiere tanto dolor, hay menos irritación peritoneal, ¿no? Pero, y esto se ve más que todo en pacientes cuando hay un hemoperitoneo por un traumatismo abdominal, ¿no?, cerrado, o cuando hay una ruptura de la vejiga, la cara anterior, ¿no? Cuando es de tipo, el abdomen agudo de tipo obstructivo, acá, como vemos, el obstructivo es más que todo por obstrucción de una víscera hueca, ¿no? Entonces el dolor va a ser de tipo visceral. Este dolor va a ser mal localizado y en ocasiones va a ser cólico, o sea que va a ser intermitente. El dolor visceral son intermitentes. Es diferente al somático que sí es continuo, ¿no? Esto no se va a modificar con los movimientos ni con los incrementos de la presión abdominal. Se puede acompañar de signos vagales. Muchas veces pacientes que vienen con TEO vienen a veces deshidratados, ¿no? Van a venir con hipotensión, van a venir con náuseas, vómitos, sudoración profusa, ¿no? Entonces, las causas que va a producir una obstrucción intestinal mecánica va a ser los síntomas, ¿no? Las causas de los síntomas de obstrucción intestinal mecánica va a ser dolor periumbilical o difuso, que al principio va a ser intenso, luego va a ser tipo cólico, y luego una vez que ya las fibras oculares erizas se van agotando, se va a hacer menos intenso y se va a hacer continuo, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando hay una estrangulación del intestino o oclusión en asa cerrada, como es en el polo de sigmoides, puede haber un empeoramiento rápido del estado general por isquemia intestinal, ¿no? Acá se ve con mayor frecuencia, como dije anteriormente, la causa de obstrucción intestinal mecánica, la briasa de herencia, ¿no?, la hernia y los tumores estenosantes del colon. También puede dar un dolor eh, abdominal por obstrucción de la vía biliar, ¿no? Entonces aquí, normalmente nosotros, el paciente que viene con un obstrucción de vía biliar, viene con dolor cólico, ¿no? Como dice el paciente, vengo, doctor, que me retuerce, ¿no? Y este dolor se va a localizar en el hipocondrio derecho o en el epigastrio y va a tener como un dolor referido y radiación hacia la espalda, ¿no?, hacia el borde inferior de la escápula derecha. Es frecuente ver esta patología, ¿no?, o esta sintomatología en la paciente que tienen cólico, litiasis biliar, más que todo la colitis aguda biliar, ¿no?, calculosa. La obstrucción urinaria, el dolor va a ser un cólico intenso, cólico muy intenso, que el paciente verdaderamente cuando llega con un cólico de vías urinarias, o sea, que es capaz de tirarse al suelo, ¿no? Y no va a encontrar una posición que lo alivie el suelo, alivie, ¿no? Que mueve para un lado, para otro lado. Y este dolor se va a localizar a lo largo del trayecto ureteral, irradiado, como digo, hacia los genitales, ya sean ternos, femeninos o masculinos. Acá tenemos, ¿no?, el cólico renal, ¿no? Cuando el paciente viene con un cuadro de abdomen agudo de etiología isquémica, ¿no?, y esto se va a producir más que todo por oclusión vascular mesentérica, o obstrucción intestinal con estrangulación, o torsión de un órgano intraabdominal, cuando es por oclusión vascular mesentérica, va a ser de inicio tipo visceral, ¿no? No bien localizado, región periodontal del paciente,
se queja de mucho dolor, pero cuando uno hace el examen, mayormente no encuentra mayor cosa. Entonces, hay un dolor desproporcionado a lo que uno encuentra cuando hace el examen, ¿no? Esas son las cuestiones vasculares mesentericas. Pero ya cuando ya hay problema ya de irrigación, ya de la pared, del intestino, hay quema, necrosis, ya se hace somático ya. Entonces, aquí ya tiene signo de irritación peritoneal, entonces el paciente ya se siente, a uno ya localiza bien el dolor, muchas veces hay una parálisis del intestino, hay un hilo paralítico, y aquí va a empeorar ya el estado general y puede llevar a un shock, ¿no? Shock hipovolémico o shock séptico, ¿no? Se ve con mayor frecuencia, como le digo, en los problemas tremobólicos, ¿no? De las mesentéricas o cuando el paciente tiene un bajo gasto cardíaco. En la obstrucción intestinal con estrangulación, más que todo, ¿no? Vamos a ver en los pacientes con vólvulos, ¿no? Vólvulo de intestino, ya sea intestino delgado o intestino grueso. A veces puede ver en la cavidad abdominal un vólvulo de intestino delgado producido por una vía de adherencia, ¿no? O también a veces un vólvulo de intestino grueso cuando se rota sobre su base, ¿no? Y también vamos a ver también la estrangulación en las hernias, ¿no? Estrangulada, ¿no? Las hernias que se introducen y hay problema ya de circulación, entonces va a haber un problema de isquemia intestinal. Otra de las cosas que también puede producir el problema de isquemia es la torsión de un órgano intraabdominal, ¿no? Entre lo más frecuente que vemos nosotros es la torsión del ovario pedículo torcido, ¿no? Eso es lo que vemos mayor, y que a veces incluye también la trompa, ¿no? Es menos frecuente, el estómago es raro, ¿no? Y los apéndices epiploicos a veces también han ingresado a pacientes como una apendicitis y han encontrado que es una torsión del apéndice epiploico del colon. En lo que refiere a la etiología traumática, ¿no? Entonces cuando el paciente viene con un problema traumático, va a haber un abdomen agudo traumático. Esto puede ser consecuencia más que todo de una contusión externa, ¿no? Un traumatismo no cerrado, ¿no? O puede ser abierta mediante cuando hay solución ya de la pared abdominal, ¿no? La continuidad de la pared abdominal, ya sea por arma blanca o arma de fuego. Como vemos acá en esta patología, ¿no? Las lesiones intraabdominales, la repercusión va a depender del foco traumático, ¿no? O del punto de agresión. Así tenemos que es diferente si que el paciente por sí tiene una lesión de una víscera sólida con sangrado o que tiene una víscera sólida con también perforaciones intestinales, ¿no? De ahí que en un traumatismo abdominal cerrado va a destacar, ¿no? La ruptura hepática, esplénica o mesentérica, ¿no? Y lo que va a producir es un hemoperitoneo, ¿no? Entonces, el hemoperitoneo hay que ver, ¿no? Si el paciente lo estabiliza o lo desestabiliza para darle un tratamiento quirúrgico de emergencia. La clínica que van a tener estos pacientes con un traumatismo abdominal cerrado, hemoperitoneo, va a ser un cuadro de hipovolemia y shock. Y como le digo, a veces en un traumatismo cerrado no solamente se pueden lesionar la víscera sola, sino la víscera hueca, ¿no? Si hay perforación de la víscera hueca con el traumatismo, esto va a empeorar el cuadro, ¿no? Porque acá del hemoperitoneo va a haber una peritonitis agregada, ¿no? El diagnóstico de abdomen agudo, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Saber cuándo es un abdomen agudo quirúrgico y cuándo es un agudo médico, ¿no? De ahí que el diagnóstico actualmente se sigue basando, ¿no? En primer lugar, una detallada anamnesis seguida de una buena exploración clínica completa. Como dije anteriormente, más del 50% de los diagnósticos se puede llegar haciendo una buena anamnesis y una buena exploración completa. Si ya no tenemos, nos va a ayudar a un diagnóstico, en segundo lugar, ¿no? Realizar algunos exámenes, ¿no? de rutina, ¿no? Como tenemos el examen de laboratorio o muchas veces también radiológico, ¿no? Es importante en todo abdomen agudo siempre hacer una radiografía simple de pie y una placa de tórax, ¿no? Pese a todo, a veces es necesario confirmar algún diagnóstico mediante la ecografía y o tomografía computarizada, ¿no? Como sabemos nosotros, a veces hay una gran duda diagnóstica en diagnosticar apendicitis. Entonces, por decir, en Estados Unidos, donde hay muchos problemas médico-legal,
Entonces, si uno opera un paciente con una apéndice sana, lo denuncia por operar una apéndice sana, y si uno se demora en dar el tratamiento adecuado y se complica la apendicitis, lo denuncia por que se ha complicado la apendicitis. Entonces, el mejor examen que se usa ya, ¿no? Que queda también como una prueba, es la tomografía computarizada con contraste, ¿no? Entonces, eso se llega a un buen diagnóstico de apendicitis. Pero hay que tener en cuenta que a veces, a pesar de todos los exámenes que tenemos, resonancia, todo, endoscopía, entonces, a veces hay dificultad para llegar a un diagnóstico. Y ahí sí hay que hacer ya una laparoscopía o una laparotomía diagnóstica exploradora, ¿no? Esto, como sabemos, la laparoscopía y la laparotomía van a ser diagnósticas y terapéuticas. Entonces, para hacer un, este, un buen examen, ¿no? Para dilucidar si es un abdomen agudo quirúrgico o no quirúrgico, tenemos que hacer una buena anamnesis, ¿no? Entonces, acá, la entrevista va a concentrarse en 3 puntos esenciales, ¿no? Los antecedentes clínicos del paciente, la semiología del dolor y los síntomas asociados. Esos son los 3 puntos básicos, ¿no? Que se debe tener en cuenta. En los antecedentes clínicos del paciente siempre hay que ver la edad, ¿no? Y el sexo, ¿no? Sabemos nosotros que de acuerdo a la edad y el sexo va a haber algunas patologías más frecuentes, ¿no? Como sabemos, en un adulto joven, siempre uno tiene que ver apendicitis, ¿no? Si es una mujer adulta joven, empezar también en colecititis, ¿no? Si es adulto mayor, pensar en diverticulitis y así por el estilo, ¿no? Y la patología previa conocida también, a un paciente hay que preguntarle qué enfermedades padece, ¿no? Si ha sido, si es tiene gastritis, ¿no? Si tiene diabetes, ¿no? Tiene otras, si tiene tuberculosis, toda la patología, ¿no? Y si ha sido, si recibe algún tratamiento, los hábitos tóxicos también, ¿no? Si el paciente es alcohólico, ¿no? Es drogadicto, entonces eso va a cambiar también muchas veces al examen físico la sintomatología, ¿no? Otra de las cosas que también tiene que preguntarse antes de que se haga el examen físico es si ha sido operado o no anteriormente y de qué, ¿no? Y por qué, ¿no? En caso de las mujeres es importante la información en relación con su historial obstétrico y ginecológico, ¿no? Siempre uno tiene que ver cuántos embarazos tiene, si ha tenido cesáreas o no. Siempre es importante. El consumo de fármacos también es importantísimo, ¿no? Hay que ver si toma anticoagulantes, si toma pacientes para antipsicóticos, ¿no? Porque como sabemos, otros pacientes que son psiquiátricos que tomen medicamentos para antipsicóticos, mayormente van a tener cuadros como suboclusión tenal, porque va a haber una disminución en el tránsito tenal, y a veces han sido operados pacientes y no han encontrado nada, ¿no? Y todo ha sido porque no se hizo una buena historia para ver qué medicamentos tomaban. Los antecedentes familiares también, bueno, siempre hay que pensar en cáncer, ¿no? A ver si tienen cáncer para poder, ¿no? Pensar, ¿no? Qué otra patología puede tener. Y la historia de viajes recientes también, ¿no? Porque a veces pueden venir con un dolor abdominal y es una gastroenteritis, ¿no? En lo que respecta a la semiología del dolor, como sabemos nosotros, en todo abdomen agudo, el dolor es el síntoma fundamental o el síntoma guía, ¿no? de, este, de esta patología, ¿no? De ahí que es muy importante investigar todas sus características, ¿no? Hay que ver su forma de comienzo, ¿no? La forma de comienzo nos va a indicar la gravedad del proceso de origen, ¿no? Si es un paciente que inicia abruptamente y el dolor avanza cada vez más fuerte, entonces nosotros vamos a pensar que va a tener una enfermedad más grave, ¿no? Es diferente que si empieza poco a poco, ¿no? Como en la apendicitis, va a tener una posibilidad de dar un tratamiento, ¿no? Poco a poco, sin problemas, ¿no? O sea, hacerle una buena historia clínica, todo. Es diferente si se presenta abruptamente como un paciente con una ruptura de aneurisma de aorta, entonces ahí tiene que ingresar inmediatamente. La localización es importante, ¿no? Porque nos va a ayudar más que todo a ver de qué posibilidad diagnóstica sea, ¿no? Si nosotros dividimos el abdomen en cuadrantes, ¿no? Si está en el cuadrante superior derecho, podemos pensar que es una patología biliar, ¿no? Si está en el cuadrante inferior derecho, puede ser apendicitis, ¿no? Y así por el estilo. La intensidad
no es fiable, dice, porque es subjetivo, porque depende de cada persona cómo siente el dolor, ¿no? Pero de todas maneras, si el paciente refiere que es un dolor muy intenso, entonces hay que empezar que es una enfermedad grave, ¿no? El carácter, si es continuo o intermitente, normalmente continuo, si el dolor es continuo, nosotros pensamos que es un dolor tipo somático, ¿no? O sea que, y si es intermitente, es un dolor tipo visceral, entonces puede ser un cuadro obstructivo, mientras que en el continuo podemos pensar que es una peritonitis, ¿no? La irradiación también es importante, como vimos, ¿no? Nos va a proporcionar una información útil para el diagnóstico, como en la vesícula, ¿no? O el cólico renal, ¿no? O a veces en la presión, en la pancreatitis, ¿no? Son dolores que son referidos muchas veces. Y los factores que modifican también es importante, ¿no? A veces, eh, si el paciente viene con una úlcera péptica, gástrica péptica, entonces, al ingerir alimento le va a calmar el dolor, pero si viene con un cuadro obstructivo, le va a aumentar el dolor. La posición también es importante, ¿no? Es como en la peritonitis, ¿no? El paciente no quiere moverse, mientras que en un problema de cólico renal, el paciente está que se moviliza, ¿no? Los vómitos y las deposiciones también son importantes porque hay muchos pacientes que vienen con obstrucción intestinal y vomitan y hacen deposiciones y aparentemente le calma el dolor. Entonces, según las causas de dolor, según su cronología de instalación, podemos catalogarlo como súbita, que este dolor se va a instaurar en segundos, ¿no? En segundos se va a instaurar, y acá tenemos la ruptura de aneurisma de aorta, la ruptura de esófago, perforación de una úlcera, ruptura de embarazo ectópico, ruptura de acceso intraabdominal, infarto agudo de miocardio. Como vemos ahí, son patologías que tienen que ser tratadas inmediatamente, ¿no? Mientras que son de instalación rápida, tenemos acá la pancreatitis aguda, el cólico biliar, cólico renal, la diverticulitis perforada, la estrangulación, ¿no? La obstrucción con estrangulación, que este dolor se va instalando poco a poco, ¿no? Pero el que se instala en minutos. Pero hay otro que se instala en horas, ¿no? Que es gradual. Aquí tenemos la apendicitis, ¿no? La apendicitis empieza lento, pero poco a poco se va incrementando. Igual la diverticulitis, la colecistitis. Es por eso que muchos pacientes dejan todavía el dolor, toman a veces analgésico y dejan pasar mucho tiempo y ya muchas veces van a emergencia ya con la apendicitis complicada. Acá tenemos, ¿no? Según la localización, como dicen, hipocondrio, se dividen en cuadrantes, hipocondrio derecho, epigastrio, mesogastrio. Como vemos, si un paciente viene con un dolor en el hipocondrio derecho, lo más probable es que sea una colecititis, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? En la fosa ilíaca derecha, aquí sí, apendicitis aguda. Y si es una paciente femenina, también hay que descartar una salpingitis, ¿no? O una endometriosis o un embarazo ectópico, ¿no? Mientras que el dolor en la fosa ilíaca izquierda, si es un paciente de edad adulta, ¿no? Pensar una diverticulitis aguda. Si es mujer, también podemos pensar en embarazo ectópico o una salpingitis. Dentro de los síntomas asociados que puede presentar el paciente, aparte del dolor abdominal, tenemos la anorexia. La anorexia es, como sabemos, un síntoma inespecífico que con mucha frecuencia uno lo asocia al abdomen agudo, ¿no? Cuando el paciente viene con un abdomen agudo por apendicitis, entonces uno le pregunta, ¿y cómo está tu apetito? ¿No? El paciente mayormente dice, no tengo mucho apetito o no tengo apetito, ¿no? Entonces se asocia muchas veces al abdomen agudo, ¿no? La náusea y el vómito también son síntomas inespecíficos, pero hay que tener en cuenta su cronología y su contenido, ¿no? Esto no va a llegar a entrar más que todo en diagnóstico. Si es un vómitos precoces, entonces yo podría pensar que es una obstrucción alta, ¿no? Pero o si yo vomita la comida no dirigida, entonces diría que es un estómago de retención. Pero si hay un vómito fecaloideo, entonces yo diría que es una obstrucción baja, ¿no? El tránsito intestinal es importante porque muchas veces en los cuadros obstructivos el paciente no va a referir, ¿no? Deposiciones, ¿no? Entonces, el paciente dice, no hago deposiciones hace varios días. Dice. La fiebre también es importante, pero hay que analizar su intensidad, ¿no? Es diferente. Si el paciente se instala rápidamente una fiebre de 38, 39, yo no voy a pensar que es una peritonitis, puedo pensar en una
neumonía o una infección de vías urinarias, ¿no? Y también si aparece y va aumentando poco a poco, sí, ya puedo empezar a pensar, ¿no?, en que es un cuadro de peritonitis. La exploración física también es importantísima en un paciente con abdomen agudo, ¿no? En la prueba física se debe completar, se debe hacer de forma completa y sistemática, más que todo prestando atención a estos aspectos: la exploración general, la exploración abdominal y la exploración rectal y urogenital. En lo que respecta a la exploración general, porque cuando llega el paciente, uno tiene que observarlo, ¿no? Es importante la impresión que le da a uno al paciente y la apreciación del estado general y cómo se comporta el paciente al llegar a emergencia, ¿no?, a consultorio de emergencia. Si vemos a un paciente inquieto, con dolor abdominal intenso, que no cede con ninguna postura, entonces nosotros podemos pensar que es un dolor, ¿no?, tipo cólico renal, ¿no? Normalmente se ve así, ¿no? Si es un paciente inmóvil que no quiere moverse, está recostado ahí en la camilla, está con las piernas flexionadas, ¿no? Entonces este tiene un cuadro de peritonitis, ¿no? Entonces, es importante. Si el paciente está inquieto, sudoroso, pálido, entonces hay que pensar, ¿no?, en un cuadro de shock, ¿no?, que puede ser un shock séptico, un shock hipovolémico, un shock cardiogénico. Los signos vitales también son importantísimos evaluarlos, ¿no? Cuando llega el paciente hay que evaluar los signos vitales, ¿no? Hay que ver cómo está su frecuencia cardíaca, ¿no? Si está taquicardia o no está taquicardia, su frecuencia respiratoria, su presión arterial, ¿no?, si hay hipotensión o no, la temperatura. Esto nos va a informar más que todo de cómo se encuentra hemodinámicamente el paciente, ¿no?, y de la gravedad del cuadro. Siempre todo paciente que viene con un dolor abdominal muchas veces no ingiere alimentos o líquidos por horas o a veces días. Entonces hay que valorar siempre el grado de hidratación, ¿no? Y la coloración de piel y mucosas también es importantísimo. A ver si el paciente está pálido, puede ser está anémico o está en una hemorragia. Si hay cianosis, ¿no?, o hay ictericia, ¿no?, hay coloración de piel y mucosa, ¿no? Y otra cosa que siempre hay que no olvidar es la auscultación cardíaca y pulmonar, ¿no? El cirujano también sabe usar el estetoscopio, por si acaso, y siempre tiene que auscultar tanto el corazón como el pulmón, ¿no? Porque como vemos, a veces puede tener una neumonía, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, auscultarlo, ¿no? Igual también el corazón, ¿no? A la exploración, el abdomen, siempre tenemos que hablar en la inspección, en la auscultación, en la palpación, en la percusión, siempre hay que hacer, ¿no? Siempre cuando viene el paciente, entonces se debe acostar en una camilla, ¿no? Se le debe descubrir todo el abdomen y se debe observar, ¿no?, cómo está el abdomen. Lo primero que debemos observar es la forma del abdomen, ¿no? Si es un abdomen extendido, excavado, plano, y si se moviliza o no se moviliza con la respiración. Como sabemos nosotros, la respiración en el adulto es tóraco-abdominal, ¿no? Y si no se moviliza, quiere decir que se hace una reacción solamente torácica y no moviliza el abdomen, quiere decir que tiene un cuadro peritoneal, ¿no? Otra cosa que tiene que observarse siempre son la presencia de cicatrices operatorias antiguas, ¿no? Siempre tiene que ver. ¿Por qué? Porque la lesión intestinal es la vía cerebral causada por cirugías previas. También, como le dije anteriormente, hay que revisar bien para descartar hernia, ¿ya? Hernia ya sea inguinales, umbilicales. El problema es que a veces son pacientes obesos y a veces es difícil hernia, ¿no?, pacientes obesos. Parece que hay hematomas o signos inflamatorios. El signo de Kule, ¿no?, como vemos acá en esta foto, ¿no?, es una coloración violácea alrededor del ombligo. Si vemos este signo, podemos pensar que hay una hemorragia intraabdominal, puede haber una pancreatitis aguda y grave, ¿no? El signo de Wright-Turner, ¿no?, es una hemorragia retroperitoneal, ¿no?, es una coloración en el flanco derecho, ¿no?, una pancreatitis aguda grave. En la ocultación también es importante siempre evaluar los hidroaéreos, ¿no? Hay que ver si están abolidos, disminuidos o aumentados. Normalmente están ellos abolidos cuando hay un hilio, ¿no?, ya sea por una peritonitis, ¿no?, y están aumentados más que todo cuando hay un problema
está instalando una obstrucción intestinal o tiene una gastroenterocolitis, va a haber un aumento. Normalmente se oculta entre 3 a 8 ruidos por minuto, ¿no? Pero ya cuando están disminuidos, ya no se escucha, entonces podemos pensar en un hilo, ¿no? Con un problema inflamatorio, ¿no? Si escuchamos ruidos metálicos, ¿no? O a veces en cascada, ¿no? Entonces podemos pensar en que se está instalando ya una obstrucción intestinal mecánica. La presencia de soplos vasculares, ¿no? Sugiere la existencia más que todo del aneurisma de la aorta. La palpación yo creo que es el examen más importante en un abdomen agudo, ¿no? Con la palpación se llega muchas veces a decir si el paciente es quirúrgico o no es quirúrgico, que es lo que el cirujano, ¿no? debe tomar en cuenta, ¿no? Es lo más difícil para el cirujano decir no operar, es más decir operar, ¿no? Es decir, no operar, pero estando seguro de que verdaderamente no debe operarse, ¿no? Entonces, cuando uno hace la palpación, siempre se recomienda, siempre de semiología, que debemos comenzar por la zona contraria a la localización del dolor. Debemos por esa zona que no duele, ¿no? La exploración se empieza siempre en forma superficial y profunda, y aquí vamos a palpar si hay una visceromegalia tanto del hígado como del vaso, o si palpamos alguna masa intraabdominal. Y también se va a buscar algunos signos, ¿no? Para descartar alguna patología, ¿no? Como si nosotros sabemos, por decir, a veces buscamos el signo de Murphy, ¿no? Para descartar una patología vesicular, ¿no? O buscamos el signo de McBurey, Brun, Roxy, para descartar una patología apendicular, ¿no? Otra de las cosas importantísimas es ver si el paciente tiene un abdomen peritoneal, ¿no? Entonces, ahí buscamos ese signo de herniado de Nussing, que viene a ser el dolor, ¿no? El aumento de dolor a la compresión brusca del abdomen, ¿no? Entonces, uno presiona en cualquier parte del abdomen y va a aumentar el dolor. Entonces, nosotros decimos que es un abdomen peritoneal. Tiene el signo de herniado de Nussing, ¿no? La percusión también es importantísimo, más que todo para valorar si hay aire dentro de la cavidad o los intestinos están llenos de aire, ¿no? Ya sea, como dice acá, aumento del aire intraabdominal, ya sea bien en la luz o libre en la cavidad, ¿no? Y cuando hay libre en la cavidad, entonces nosotros podemos pensar que es una percusión de la visera hueca, pero si está dentro del intestino, pensamos en un cuadro obstructivo. La matidez nos va a indicar más que todo la presencia de masas o de visceromegalia, ¿no? También tenemos que descartar si hay una matidez desplazable, que no va a decir que hay líquido dentro de la cavidad, que vemos mayormente en los pacientes que tienen cirrosis con ascitis, ¿no? El signo de Hover es importante, antes se veía mucho, cuando había una perforación de una úlcera péptica, entonces salía el aire hacia la cavidad y se perdía la matidez hepática, ¿no? Entonces, cuando quería hacer la matidez hepática no encontraba porque estaba bien el líquido, entonces decía un signo de Hover positivo. La expresión rectal y urogenital también es importantísimo, pero hay que tener en cuenta que siempre al paciente hay que pedirle permiso y hay que explicarle qué es lo que se va a hacer, ¿no? Nunca hay que introducir nomás hacer el tacto rectal sin su permiso y sin su consentimiento, ¿no? Sin que le va a hacer. Esto va a permitir comprobar la existencia de masas tanto intra como extraluminales, ¿no? A veces un paciente viene con un problema, dice una obstrucción intestinal a un anciano, ¿no? Y uno hace el tacto rectal y encuentra un fecaloma, ¿no? Entonces es importante ver la presencia de ese, o más que sea de fecaloma, son heces duras, ¿no? Muy duras, que a veces tiene que extraerse manualmente, o que presencia de sangre, moco, pus también. Cuando uno hace el tacto rectal y encuentra dolor, ¿no? Entonces, a nivel de esta zona, entonces podemos pensar que es un proceso inflamatorio, ¿no? Ya sea anorrecto, prostático, o a veces puede palpar un abombamiento en el fondo de saco, que puede ser causa por la apendicitis, ¿no? En las mujeres se puede hacer un examen urogenital, más que todo siempre y cuando está en edad fértil, para descartar a otras patologías, ¿no? Entonces, embarazo, muchas cosas. O cuando el paciente refiere un dolor en el abdomen inferior. Entonces, acá tenemos algunos signos invariables del abdomen agudo quirúrgico. ¿Cuándo uno tiene que decir que tiene que operarse de todas maneras el paciente? En primer lugar, cuando hay una contractura abdominal involuntaria. Entonces, acá, si el paciente viene
¿no? A emergencia, que tiene un dolor abdominal y viene con un abdomen contracturado involuntariamente, es quirúrgico. Cuando hay una distensión abdominal asimétrica también, ¿no? Si el paciente viene todo con abdomen, con un bulbo de Simón y se ve que a un solo lado está una distensión, pero a un solo lado, entonces hay que operarlo. O cuando hace a veces uno, cuando va a examinar al paciente, le hace la percusión y el paciente tiene dolor, tiene dolor. Entonces, también es un signo invariable de abdomen agudo quirúrgico. Bueno, el dolor a la compresión brusca del abdomen, como le dije, es un abdomen peritoneal. A veces, muchas veces vienen pacientes con hipersensibilidad de la piel a la pared, de la pared abdominal, uno pasa la mano y le duele también, signos invariables. Un abdomen inmóvil involuntariamente, como le digo, pacientes normalmente adultos mayores o aparente adultos, tiene una respiración tóraco-abdominal. Y normalmente cuando uno lo observa, entonces ve que el músculo de abdomen se moviliza, pero cuando está inmóvil, entonces es un signo invariable de que tiene que ser operado. O también cuando viene una tumoración de presión brusca, ¿no? Un paciente que estuvo aparente sano y hace un esfuerzo y le sale un bulto, entonces probablemente sea una hernia, ¿no? Que se estrangula, ¿no? Entonces tiene que ser operado. De entre las pruebas complementarias que se debe hacer a todo paciente con un abdomen agudo, ¿no? Esto va a depender, ¿no? De cómo está el paciente, del estado general del paciente, de dónde está localizado el dolor, ¿no? Porque de acuerdo a la precisión diagnóstica, uno va a hacer, ¿no? O va a solicitar las pruebas de laboratorio o de exámenes de imagen, ¿no? Entonces, normalmente cuando uno ve el estado general del paciente, si está estable, está inestable, ¿no? Y de acuerdo a la locación dolor va a hacer algunas pruebas, ya sea de laboratorio, electrocardiograma o técnica de imagen, ¿no? Entonces, en la prueba de laboratorio, normalmente, uno siempre hace un hemograma, ¿no? Un paciente que viene con dolor abdominal, ¿no? Agudo. Entonces, hace un hemograma. Como sabemos, un paciente si tiene un proceso inflamatorio, va a haber una leucocitosis, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en pacientes ancianos y inmunodeprimidos, a veces el hemograma no varía, está normal, ¿no? La amilasa y lipasa, bueno, podemos pensar, si un paciente viene con un dolor en cinturón, ¿no? Entonces, pensamos en una pancreatitis, nos va a ayudar la amilasa y la lipasa, ¿no? En los primeros días la amilasa, en los 3 primeros días, y hasta el 7º día la lipasa. Si el paciente viene con dolor en el pulmón derecho, con tintes medio histéricos, entonces uno puede pensar un problema de vías biliares, hace un perfil hepático, ¿no? Para ver cómo están sus bilirrubinas, sus transaminasas, ¿no? Los electrolitos también es importante en los pacientes, ¿no? Que vienen muchas veces deshidratados, ¿no? Entonces hay que tomar sus electrolitos. Igual la glucosa, como le digo, en la cetoacidosis diabética, puede semejar un abdomen agudo. La urea creatinina, cuando uno piensa que puede tener un problema urinario de riñón, ¿no? En el perfil de coagulación también es importante, a veces muchos pacientes toman anticoagulantes, ¿no? Entonces hay que notar el perfil de coagulación. La orina, a veces nos sirve la orina para ver si hay hematíes o no, cólicos renales. Y en toda mujer fértil hay que hacer la prueba de embarazo, ¿no? Es importantísimo. Toda mujer en edad fértil tiene que hacer la prueba de embarazo. El electrocardiograma, como vemos, hay muchos pacientes que vienen pacientes ancianos que vienen con dolor en el epigastrio. Se debe realizar de todas maneras, ¿no? Un electrocardiograma, porque como le digo, el dolor intenso en el epigastrio muchas veces son por un infarto agudo de la cara posterior del corazón. Hay que ver también si tiene arritmia, tipo fibrilación auricular. Como sabemos, esto puede ser causa de tromboembolia, ¿no? A nivel de la mesentérica, ¿no? Entonces, es importante hacer un electrocardiograma más que todo en pacientes ancianos o pacientes con patología cardíaca, ¿no? Dentro de las técnicas de imagen, tenemos siempre, hasta ahora sigo usando, la radiografía tanto de tórax como de abdomen, ¿no? Siempre de tórax como de abdomen. La ecografía abdominal, ¿no? Ahora se usa bastante, ¿no? Está a disposición. La tomografía computarizada, la angiotomografía, pero esto más que todo se usa cuando hay una sospecha de una isquemia mesentérica, ¿no? Entonces sirve para confirmar el diagnóstico y para valorar las posibilidades terapéuticas que va a tener el paciente de ser el caso, ¿no? La colangioresonancia también se usa mucho, pero más que todo no se usa en emergencia,
Y este tiene un indudable valor en la patología biliar aguda, más que todo en la coleocolitiasis. Todo paciente con coleocolitiasis, entonces muchas veces se le hace la coleocolitiasis para ver, ¿no? El nivel del coléoco y los cálculos dentro del coléoco. La radiología de tórax, ¿no? Como vemos, siempre se debe hacer una radiología de tórax antero, posterior y lateral. Acá va a permitir descartar la causa torácica de dolor abdominal, ¿no? Porque como le digo, una causa de dolor abdominal son las neumonías, ¿no? Ya sea neumonía basal derecha o izquierda, entonces siempre hay que tomar una placa de tórax, ¿no? Y también esto también nos sirve muchas veces para detectar el neumoperitoneo, como vemos acá, el neumoperitoneo, que se va a ver, ¿no? Se va a ver en los pacientes que tienen una perfusión de intestino, ¿no? La radiología de abdomen, más que todo, se ayuda a los médicos a diagnosticar una obstrucción intestinal o perforación, ¿no? Entonces, como vemos acá, ¿no? Acá vemos niveles hidroaéreos y vemos también la pared intestinal, si hay edema o no hay edema en la pared. Entonces, cuando hay edema ya hay un sufrimiento ya, ¿no? Del intestino, ¿no? Acá vemos un abdomen simple, ¿no? De pie, donde vemos el famoso grano de café, ¿no? Es un bolo de sigmoide, ¿no? Entonces, nosotros con la placa ya tenemos el diagnóstico y no necesitamos más, ¿no? Ya sabemos que es una obstrucción intestinal, ¿no? Y en la anterior, por decir, en la placa de abdomen, si tiene una perforación intestinal, tenemos neoperitoneo, entonces tiene que ser operado de emergencia. La ecografía puede ser una ecografía de abdomen superior, una abdomen y otra de pélvica, ¿no? Abdomen superior mayormente es para valorar más que todo las vías biliares, ¿no? Esta ecografía es rápida, ¿no? Es no invasiva y se puede realizar en la cabecera del enfermo, ¿no? Pero como sabemos nosotros es operador dependiente, ¿no? Todo depende de quién lo haga, ¿no? Y si la experiencia y el perfil que tengan. El problema que hay, la ecografía hay una limitación cuando los pacientes son muy obesos o cuando hay mucha gas dentro del abdomen. Entonces a veces no se puede ver algunos órganos como el páncreas, ¿no? Y la obesidad también distorsiona las cosas. Es la principal prueba para valorar la vesícula biliar y la vía biliar intraestrepática, ¿no? También se puede ver hígado, riñones, páncreas, e incluso a veces en algunos este, ecografistas pueden ver el apéndice, ¿no? La pared engrosada con fecalitos en su interior, ¿no? Pero no siempre. Pero nos sirve más, ¿no? Para descartar accesos o colisiones intraabdominales. A veces nosotros lo usamos para descartar, cuando el paciente viene con una probable apendicitis, para descartar otras patologías, no para que nos diga que es apendicitis, no para descartar otras patologías. Pero a veces pueden ver plastones apendiculares también y nos pueden decir, ¿no? Y la ecografía pélvica, más que todo sirve para hablar todas las estructuras y alguna alteración que se encuentran dentro de esta cavidad. Va a detectar masas pélvicas, enfermedades inflamatorias, embarazo ectópico, síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Como le digo, acá a veces el paciente viene con un dolor en la fosa y la cracha, entonces uno quiere descartar un problema ginecológico, le hacen que le hagan una ecografía, ¿no? Para descartar, no para que le den el diagnóstico, pero descartar otras patologías. La tomografía, ¿no? La tomografía es muy, muy importante, es indispensable en la evaluación de los pacientes, ¿no? Más que todo, el paciente que no se llega a un diagnóstico, no hay una etiología determinada, ¿no? Entonces, siempre es mejor hacer la tomografía con contraste, ya sea intravenoso, oral, es importante. Va a proporcionar una visión detallada de la anatomía, ¿no? Del órgano que uno quiere evaluar, y va a incrementar la certeza diagnóstica. Y esto también nos va a ayudar, ¿no? Como en las pancreatitis, a una estrategia terapéutica. Como sabemos, constituye el mejor estudio para evaluar el páncreas y los traumatismos abdominales siempre y cuando estén estables hemodinámicamente, ¿no? Si un paciente está inestable hemodinámicamente, no se puede hacer una tomografía. Otros exámenes que nos ayudan son la laparoscopía diagnóstica. Como sabemos nosotros, la apendicitis a veces puede ser muy fácil de diagnosticar
pero a veces puede ser muy difícil, ¿no? Hay mucha duda diagnóstica. Entonces, cuando hay mucha duda diagnóstica, mayormente, la apendicitis hay más duda diagnóstica en las mujeres, ¿no? Nos sirve la laparoscopía diagnóstica, ¿no? Entonces, acá, cuando uno hace la laparoscopía, va a distinguir si el paciente mujer, tiene una apendicitis, o una salpingitis, o un quiste de ovario, ¿no? Con ruptura o no de torsión. A veces hay dolores en fósil de la querella cuando el paciente ovula, el síndrome de medio mes o de mitad del mes, que dicen, ovula y da sangrado, ¿no? Y ese produce irritación y semeja a una apendicitis, ¿no? Entonces, ahí a veces hay mucha duda diagnóstica, entonces ahí nos ayuda la cirugía laparoscópica. También nos puede ayudar también en la colecistitis aguda, en la perforación de úlcera péptica y en la diverticulitis perforada, ¿no? Como digo, estos son de ayuda diagnóstica, pero también son también terapéuticas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se debe dar a un paciente que viene con un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? O un abdomen agudo en general, ¿no? Primero hay que establecer el diagnóstico diferencial, si es quirúrgico o es médico, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que es médico, será su tratamiento médico y con eso mejora. Pero si es quirúrgico, hay que ver, ¿no? El tratamiento debido. Pero uno siempre recomienda al internista, porque el internista ve primero al paciente, que si tiene alguna duda de que el paciente puede ser quirúrgico, siempre tiene que hacer una interconsulta al cirujano de guardia para que evalúe y decida, ¿no? Porque al final el que decide si es quirúrgico o no es el cirujano. Entonces, la actitud terapéutica de un paciente con abdomen agudo quirúrgico, lo primero que tiene que hacer uno es ver que el paciente ingrese en las mejores condiciones, ¿no? Para ser operado, ¿no? Mientras tanto, se tiene que determinar el, tiene que determinar el diagnóstico exacto y el tratamiento adecuado. Si el paciente también hay que ver si está hemodinámicamente, si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable, ¿no? Hay que tener en cuenta que en raras ocasiones el paciente puede llegar en forma inestable, ¿no? Más que todo eso vemos en los traumatismos abdominales, ¿no? Cerrados, ¿no? A veces viene hemodinámicamente estable, entonces el paciente no puede hacerse las pruebas de diagnóstico convencionales, ¿no? A veces viene un traumatismo grave, ¿no? De hígado o de vaso, viene con mucha sangre, pero está inestable, entonces acá se tiene que recurrir inmediatamente a la operación, a la cirugía. Cuando está inestable, lo primero que tenemos que hacer nosotros es la reanimación inicial, ¿no? Esta tiene que ser rápida y agresiva, y de paso tiene que ser visto por el médico intensivista, ¿no? Entonces hay que hacer que el médico lo vea inmediatamente, y para lo cual, ¿no? Muchas veces el médico interviene y le pone un catéter venoso central para medir la PVC, ¿no? Y que para que esté entre 8 a 12 milímetros de mercurio. También tiene que mantener la presión arterial media en más de 65 milímetros de mercurio y una diuresis igual o mayor a 0,5 milímetros por kilogramo hora. Normalmente, como le digo, para llegar a esto, a conseguir estos objetivos, se le coloca un catéter venoso central. También se debe colocar una sonda vesical para medir la diuresis horaria. Aparte de esto, a través del catéter se debe dar una reanudación con fluidos. Se debe aplicar cristaloides, se puede aplicar 2 litros rápido, sin problema. Si el paciente es joven no va a haber problema. De ser necesario, también se puede dar fármaco vasoactivo para mejorar la presión, ¿no? Si la presión, la presión media arterial no es mayor de 65, se le puede dar noradrenalina o dopamina. Otra de las cosas que tenemos que ver es si el paciente no tiene la sospecha de que el cuadro de abdomen agudo quirúrgico es causado por un germen, entonces le puede dar antibiótico vía endovenosa tipo empírica, ¿no? Entonces, pero siempre se debe hacer un hemocultivo previo. Como sabemos, los antibióticos que debemos dejar acá son para germen de la cavidad abdominal, que son mayormente los gram negativos y los anaerobios. Si el paciente viene estable, entonces uno tiene que tratar de llegar a un diagnóstico e iniciar terapéutica general. Entonces llega a un diagnóstico y ya tengo por decir que es un paciente de apendicitis, lo primero que hay que hacer,
nada por vía oral, ¿no? Dieta absoluta. Normalmente todo paciente que va a ser operado tiene que estar en dieta absoluta, porque el anestesiólogo primero preguntar dice, no ha tomado agua, por lo menos que no haya tomado agua 4 horas antes, o que no haya comido nada sólido 6 horas antes, es lo que dice el anestesiólogo. Entonces, siempre si llega el paciente, NPO. Luego, canalizar una buena vía venosa, de buen calibre, para administrar, por la esferoterapia y la reducción electrolítica. Y si uno piensa, ¿no?, que es un cuadro de abdomen agudo infeccioso, se le puede también dar antibiótico-terapia empírica, ¿no? Normalmente, algunos pacientes que vienen con un cuadro de obstrucción intestinal distendidos, ¿no?, entonces le debe poner una sonda nasogástrica para evitar, ¿no?, que vomiten y se puedan aspirar y puedan complicar, ¿no? Porque en lugar, si viene con una apendicitis, ¿no?, va a salir con una neumonía aspirativa. La sonda vesical, bueno, siempre cuando se pone cuando el paciente hace un globo vesical o retención urinaria, o si uno quiere monitorizar la diuresis. Entonces, acá tenemos la prioridad de tratamiento del abdomen agudo, ¿no? ¿Qué actitud terapéutica debe tener el cirujano? Debe hacer una laparotomía inmediata, siempre y cuando, ¿no?, en todo estado emergente que compromete la vida o función de un minuto, ¿no? Entonces, eso vemos en un paciente que está inestable, y más que todo con lesiones vasculares, como ruptura de aorta, ¿no? Abdominal, o también de embarazo ectópico roto, ¿no? Una laparotomía o laparotomía urgente, ¿no? Acá es una cirugía que debe ser, ¿no?, en las 2 primeras horas de que se administre, de que llega a admisión, ¿no?, a emergencia, ¿no? Entonces, en las 2 primeras, entonces, más que todo vamos a ver en un paciente que está estable, ya tiene su diagnóstico establecido, ¿no? Pero, como vemos a ver, viene un paciente con una perforación intestinal, está estable, pero poco a poco se va deteriorando, entonces tiene que ser operado de urgencia, ¿no? Y en la laparotomía o la laparoscopia temprana son pacientes que se pueden operar luego de 24 a 48 horas, ¿no? Entonces acá, nuevamente, va a ser más beneficioso el manejo inicial, médico inicial, ¿no? A veces, muchas veces, como en la colicititis, ¿no? Entonces, acá, dentro de los criterios de tratamiento quirúrgico, que tiene que ser operado de todas maneras, ¿no? Son todos pacientes que tienen una, ya sea localizada o difusa, ¿no? Como tenemos en la apendicitis aguda, en la hernia estrangulada, pues tiene que ser operada de todas maneras, ¿no? Es una perforación de víscera hueca, ¿no? Si uno ve una placa de tórax, ¿no?, y ve un hemoperitoneo, tiene que ser operado de todas maneras. La obstrucción intestinal completa también, ¿no? También tiene que ser operado de todas maneras, ¿no? O sea que ya tiene problemas circulatorios, ¿no? Hay algunas patologías que pueden requerir un tratamiento quirúrgico, ¿no? Como la colitis aguda, ¿no? Va a requerir un tratamiento quirúrgico, pero no de emergencia muchas veces, ¿no? Como le digo, a veces se enfría el cuadro, pasa el cuadro, después se opera ya programada, ¿no? Igual la diverticulitis aguda normalmente no se opera, es algo que se complique, ¿no? Se complica con peritonitis o con una perforación libre, ¿no? Igual la pancreatitis, mayormente no se opera si que ya es una necrohemorrágica, ¿no? O el megacolon tóxico. Entonces, el tratamiento de abdomen agudo quirúrgico es la intervención quirúrgica, ¿no? Una vez que está indicada la intervención quirúrgica, normalmente hay que aplicar antibióticos profilácticos, ¿no? Los antibióticos profilácticos es de acuerdo a la patología a la cual vamos a operar. Es diferente si operamos de apendicitis, si operamos de vesícula, ¿no? Como sabemos, en la vesícula, normalmente los gérmenes son gram negativos, pero en la apendicitis ya tenemos gram negativos y anaerobios, ¿no? Entonces, muchas veces, como antibiótico profiláctico para la vesícula, usamos solamente una cefalosporina de tercera cadena como la ceftriaxona, mientras que en la apendicitis usamos metronidazol, ¿no? Más, más ciprofloxacina, ¿no? Para poder cubrir toda la bacterias gram negativas y anaerobios. La técnica quirúrgica que se debe usar, ¿no?, al abdomen agudo va a depender, ¿no?, de la patología, ¿no? Se va a ajustar a la causa del abdomen agudo. Así tenemos, si nosotros vamos a operar, ¿no?, de una apendicitis, haremos una incisión, ¿no?, Rocky Davis, ¿no?, o transversa, ¿no? Si es abierta, y si es laparoscópica también se puede hacer, ¿no? Y si es de vesícula abierta, se puede hacer con una incisión de Kocher o una incisión de Mason. Entonces, el abordaje quirúrgico, como digo, puede ser por vía laparotómica o laparoscópica, y esto va a depender más que todo
de la experiencia del cirujano, ¿no? Y muchas veces de la disponibilidad del centro hospitalario. Hay muchos centros hospitalarios que la laparoscopio solamente lo usan de día y no de noche, y a veces muchos los abdomen agudos quirúrgicos se tienen que resolver en la noche, ¿no? El abordaje laparoscópico es importante saber que está contraindicado en todo paciente inestable. O sea, un paciente que está inestable no puede operarse laparoscópicamente, sino que tiene que ser con cirugía abierta. Acá tenemos un algoritmo, ¿no?, de cómo se debe manejar el abdomen agudo, ¿no? Normalmente, como le digo, muchos de los pacientes vienen con dolor abdominal, entonces a un centro de salud. El 5% llegan por un centro de salud, ¿no? Y el 10% llegan directamente al hospital. Si en el centro de salud es catalogado como un abdomen agudo, tiene que ser referido a un hospital donde puedan resolver su problema, porque ahí hay los recursos humanos y técnicos, ¿no?, para poder resolver. El paciente puede ser trasladado y puede llegar a emergencia, un paciente estable o un paciente inestable. Si el paciente viene estable, rápidamente tiene que hacerse todos los protocolos de reanimación, y si no se reanima, tiene que pasar directamente a sala de operaciones y hacer una laparotomía. Pero si el paciente viene estable, entonces hay que hacer todos sus exámenes, ¿no? Una buena anamnesis, una buena exploración. Como digo, con esto ya tenemos más del 50% de diagnóstico. Nos va a ayudar el laboratorio, ¿no?, donde tenemos hemograma, bioquímica, ¿no? Se le va a hacer el electrocardiograma si necesita pacientes adultos, pacientes cardíacos, ¿no? Sus exámenes de imágenes, ¿no? Radiografía, tomografía, resonancia, todo lo que necesita. Una vez que ya tiene uno el diagnóstico, si es un paciente cuyo diagnóstico es médico, se le da de alta hospitalaria, ¿no?, con tratamiento, ¿no? Si es si es un paciente que hay duda diagnóstica, se debe poner en observación. Entonces, se le va a dar un tratamiento médico, reposo, ¿no?, reposición hidroelectrolítica, antibióticos, analgésicos. Y cada 2 horas se evalúa. Si hay mejoría, ¿no?, y mejora, ¿no?, y desaparece ya la molestia, se da de alta hospitalaria y se va a su casa. Y un paciente que ya es quirúrgico, ¿no?, entonces normalmente tiene que prepararse para un tratamiento quirúrgico, y este puede ser por vía laparoscópica o una laparotomía vía cirugía abierta, ¿no? Y todo paciente que está en observación, que no mejora después de varias evaluaciones, cada 4 horas que se va evaluando y va empeorando, ¿no? No hay mejoría, también tiene que ser operado quirúrgicamente. Entonces, ese es más o menos el manejo, ¿no?, de un paciente con dolor abdominal que llega a un centro de salud y que es catalogado como un abdomen agudo, ¿no? Entonces, siempre el abdomen agudo, ¿no?, siempre hay que ver si es bien estable o inestable, y de acuerdo a eso hay que hacer el manejo, ¿no?, que puede ser quirúrgico o no quirúrgico. Bueno, eso es todo. No sé si tienen